Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que nos lleva a las heladas y misteriosas montañas de Siberia. Preparaos para adentraros en el incidente de Kamardavan, un caso que ha perturbado a investigadores y amantes de lo desconocido durante décadas. Lo que hace este caso tan escalofriante es la falta de respuestas definitivas Sí, y la naturaleza inexplicable de las muertes. totalmente. Un grupo de excursionistas experimentados guiados por una instructora de renombre sucumbe repentinamente a una serie de síntomas terribles. Es como si una sombra se cerniera sobre ellos en medio de la inmensidad de la montaña. Exacto. Un misterio que los atrapa desde el principio. Para esta inmersión tenemos relatos de primera mano e informes de autopsia, Ajá. e incluso teorías de usuarios de red que intentan dar sentido a lo ocurrido, Sí. preparados para desentrañar las posibles explicaciones a este enigma. Debemos analizar cada detalle con cuidado, observando tanto las pruebas como las especulaciones. Claro. A veces la verdad se esconde en los rincones más oscuros del misterio. Comencemos por situarnos agosto de 1993. Un grupo de 7 excursionistas, todos con experiencia en la montaña, se embarca en una expedición a la cordillera de Kamardavan. Al frente del grupo está Lyudmila Kolovina, una instructora de 41 años, conocida por su rigor y su pasión por la naturaleza. La acompañaba su alumno estrella, Alexander Sacha, Kreisin, de 23 años, a quien ella consideraba casi como un hijo. Es importante destacar que Kamardavan era una ruta popular entre los senderistas, Sí. considerada segura, especialmente en verano. Ajá. El grupo estaba bien equipado y familiarizado con la zona. Nada hacía presagiar que esta aventura se tornaría en tragedia. El grupo lo completaban otros 5 estudiantes: Tatiana Filipenko, de 24 años, Denis Shvachkin, de 19, Valentina Utochenko, de 17, Victoria Salesova, de 16, y Timur Bapanov, de tan solo 15 años. De este grupo de 7, solo una persona sobrevivió para contarlo: Valentina, o Vaya, como la llamaremos a partir de ahora. El testimonio de Vaya es nuestra principal ventana a los eventos que se desarrollaron, pero debemos recordar que es un relato marcado por el trauma. Posiblemente distorsionado por el tiempo y el recuerdo. Sí. Sus palabras son un susurro desde la oscuridad, un eco del horror vivido. Los primeros días de la excursión transcurrieron sin incidentes. El grupo disfrutaba de los paisajes sobrecogedores y la camaradería. Pero en sexto día el destino dio un giro inesperado y siniestro. Según el relato de Vaya, la tragedia se desencadenó repentinamente después del desayuno. Mientras descendían, Sacha, que iba a la parte trasera del grupo, comenzó a mostrar un comportamiento errático. Imagina la escena. Sacha, un joven fuerte y sano, empieza a gritar sin control. De sus ojos y oídos brota sangre, su cuerpo se convulsiona violentamente antes de caer inmóvil. Un escalofrío recorre la espina dorsal solo de pensarlo. Lyudmila, actuando con rapidez, instruyó al resto del grupo para que se dirigiera hacia la línea de árboles en busca de refugio. Ella se quedó intentando ayudar a Sacha. Pero este era solo el comienzo del horror. Mientras los demás excursionistas se abrían paso entre los árboles, buscando la seguridad de la espesura, escucharon un grito desgarrador que heló la sangre de sus venas. Al volver la vista, presenciaron una escena que los marcaría para siempre. Lyudmila, la experimentada y fuerte instructora, yacía colapsada sobre Sacha, su cuerpo, mostrando los mismos síntomas aterradores. Madre mía. Tatiana, la primera en llegar a la escena, fue la siguiente en sucumbir. Dios mío. Se agarraba la garganta como si una mano invisible la estuviera estrangulando. En un acto de desesperación se golpeaba la cabeza contra una roca cercana hasta quedar inerte. Un acto que, según algunos, podría indicar una alucinación o un estado de delirio extremo. Sí. ¿Qué clase de fuerza invisible estaba acechando el grupo? Vaya, intentando salvar a su amiga Victoria, la arrastró hacia la seguridad de los árboles. Pero Victoria se resistía con una violencia inusitada, incluso mordiendo la mano de Vaya. Timur y Denis, los 2 estudiantes restantes, también sucumbieron a esta misteriosa aflicción. Se arrancaban la ropa, escupían sangre y se arañaron la garganta, como si algo los estuviera consumiendo desde dentro. Lo desconcertante es la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos. En cuestión de minutos, una fuerza invisible pareció barrer al grupo, dejándolos incapacitados o muertos. ¡Qué barbaridad! Una escena digna de una pesadilla. En medio de este caos, Vaya se encontró sola, la única superviviente. Ante la muerte inminente de sus compañeros, tomó la desgarradora decisión de huir. Su vida es una historia de supervivencia y resistencia. Días vagando por la inhóspita Siberia, siguiendo las líneas eléctricas, con la esperanza de encontrar ayuda. ¡Qué horror! ¿Qué pensamientos la atormentarían en esos momentos de soledad y miedo? Finalmente, tras 4 días de penurias y angustia, Vaya fue rescatada por un grupo de kayakistas.
Pero su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Las autoridades tardaron semanas en encontrar los cuerpos. Cuando lo hicieron, estaban en un avanzado estado de descomposición, lo que dificultaba la investigación y aumentaba el misterio que rodeaba al caso. Los informes de la autopsia revelaron que la causa de muerte fue hipotermia y deficiencia de proteínas. Ajá. Sin embargo, estos hallazgos no explican los síntomas extraños y violentos que Valla describió, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Las inconsistencias entre las pruebas y el testimonio de Valla alimentaron aún más las especulaciones. ¿Es que no? Habrían sido envenenados, Claro. expuestos a algún tipo de arma química, No. o hay una explicación más siniestra, algo que se escapa a nuestra comprensión. En la segunda parte de nuestra inmersión en el incidente de Qamar Daban, nos adentraremos en el terreno pantanoso de las teorías que intentan dar sentido a esta tragedia. Retomamos nuestro análisis del incidente de Qamar Daban, adentrándonos en el terreno resbaladizo de las teorías. La falta de información concluyente y las circunstancias inusuales de las muertes han dado pie a una serie de posibles explicaciones, cada una más inquietante que la anterior. Es como si cada paso que damos en esta investigación nos condujera a un nuevo laberinto de posibilidades, haciéndonos cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la lógica y la razón. Comencemos examinando algunas de las teorías más plausibles. Vale. Aquellas que intentan encontrar una explicación dentro del marco de lo racional y científico. Empecemos con la posibilidad del envenenamiento. Ajá. Algunos sugieren que el grupo pudo haber ingerido accidentalmente una planta hongo tóxico, o quizás haber bebido agua contaminada. La naturaleza a veces puede ser tan hermosa como letal. Es una teoría que a primera vista parece plausible. Sin embargo, la velocidad con la que se manifestaron los síntomas y la muerte, casi simultánea de varios miembros del grupo, apuntan a un veneno de acción muy rápida, algo extremadamente potente y letal. Y si el veneno se degradó con el tiempo debido a la exposición a los elementos, el tiempo transcurrido entre las muertes y el hallazgo de los cuerpos, sumado al avanzado estado de descomposición, podría haber dificultado la detección de ciertas toxinas. Es una posibilidad que debemos considerar. No obstante, la autopsia no reveló rastros de ningún veneno conocido. Si el envenenamiento fuera la causa, ¿cómo es que Valla no se vio afectada? Quizás comió o bebió algo diferente a los demás. O tal vez, como algunos especulan, tenía alguna predisposición genética que la hizo más resistente a la toxina. Es un enigma dentro de otro enigma. Exacto. Pasemos a otra teoría que ha cobrado fuerza en los foros de Internet, la exposición a algún tipo de agente químico o gas nervioso. Ajá. Algunos sugieren que el grupo pudo haber tropezado con un sitio de pruebas militares secreto o haber sido víctimas de un accidente industrial. Una teoría que nos lleva a pensar en conspiraciones y secretos ocultos en las sombras. La historia de Rusia está llena de episodios oscuros que alimentan este tipo de especulaciones. Es cierto. Sí. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que se realizaran pruebas militares o actividades industriales en la zona en ese momento. Pero algunos argumentan que la falta de transparencia del gobierno ruso y la demora en la investigación podrían ser indicios de un encubrimiento. Estarán ocultando algo. La falta de transparencia siempre genera sospechas. Claro. Pero no podemos basar nuestras conclusiones en conjeturas. Si hubiera habido una fuga de gas nervioso, ¿cómo se explica la supervivencia de Valla? ¿Podría haber estado en una posición favorable al viento? ¿O haber usado algún tipo de protección, aunque sea improvisada? Es como si el destino lo hubiera elegido para sobrevivir, para ser la única testigo de lo ocurrido. Es una posibilidad. Otra teoría que resulta especialmente inquietante es la del infrasonido. Sí. Se sabe que las ondas de infrasonido, que están por debajo del rango de audición humana, pueden causar una variedad de efectos psicológicos y físicos, incluyendo náuseas, ansiedad, desorientación e incluso alucinaciones. Un enemigo invisible e inaudible, capaz de perturbar la mente y el cuerpo. La sola idea pone los pelos de punta. Ciertamente el infrasonido puede tener efectos poderosos en el cuerpo humano. Pero no hay una fuente conocida de infrasonido en la zona. Y los síntomas descritos por Valla no coinciden completamente con los efectos típicos. Y si la fuente de infrasonido fuera algo desconocido, un fenómeno natural inexplicable. Algunos sugieren que la región de Qamar Daban podría ser un punto caliente para actividades geomagnéticas inusuales capaces de generar ondas de infrasonido. Es una teoría fascinante sin duda. Sí. Pero sin evidencia científica que la respalde no podemos considerarla más que una especulación. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con las explicaciones que van más allá del ámbito de la ciencia? Muchos han explorado la posibilidad de que fuerzas sobrenaturales estén en juego, especialmente considerando la naturaleza extraña y violenta de las muertes. Es comprensible que la gente busque respuestas en lo paranormal cuando la ciencia no puede ofrecer una explicación satisfactoria.
Sin embargo, debemos ser cautelosos al atribuir eventos inexplicables a lo sobrenatural, sin antes haber agotado todas las posibilidades racionales. La mente humana siempre ha buscado respuestas en lo desconocido, en lo que se escapa a nuestra comprensión. Algunos sugieren que el grupo pudo haber sido víctima de un espíritu maligno o una maldición asociada a la montaña. Otros especulan que pudieron haber tropezado con un portal a otra dimensión o un vórtice de energía negativa. Las leyendas sobre lugares malditos y portales a otros mundos siempre han fascinado y aterrorizado a la humanidad. Podría ser Kamar Daban uno de esos lugares donde la realidad se desgarra. Son teorías que despiertan la imaginación, Sí. pero que sin pruebas tangibles no podemos tomar en serio. Ya. La falta de evidencia y la dependencia de relatos anecdóticos hacen que sea difícil analizarlas desde un punto de vista científico. Pero ¿y si la verdad se encuentra en algún lugar entre la ciencia y lo sobrenatural? Podría haber una explicación que combine elementos de ambos. ¿Es una posibilidad intrigante? Quizás. La convergencia de varios factores, algunos conocidos y otros desconocidos, creó una tormenta perfecta que condujo a la tragedia. La naturaleza a veces nos muestra su rostro más oscuro, desafiando nuestra comprensión del mundo. En la última parte de nuestra inmersión, analizaremos la evidencia disponible con más detalle, exploraremos algunas de las teorías menos conocidas y, lo más importante, consideraremos las implicaciones de este caso sin resolver. De vuelta al enigma de Kamar Daban, con tantas teorías sobre la mesa, siento que estamos atrapados en un laberinto de sombras. ¿Cómo podemos empezar a desentrañar lo que realmente sucedió en esa montaña? La falta de información concluyente nos deja con más preguntas que respuestas sin duda, pero es precisamente esa ambigüedad la que hace este caso tan fascinante, nos obliga a pensar de manera crítica, a cuestionar nuestras propias percepciones y a aceptar que a veces la verdad se nos escapa de las manos como la niebla en la montaña. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, observar a través de la niebla del misterio, ¿qué pistas podríamos analizar para acercarnos a una explicación, aunque sea parcial? Empecemos por lo que sabemos con certeza. La autopsia determinó hipotermia y deficiencia de proteínas como causa de muerte, aunque esto parece contradecir el relato de Valla sobre los síntomas agudos y violentos. Claro. No podemos descartar la posibilidad de que la hipotermia en un estado avanzado pueda manifestarse de formas inesperadas. Es decir, la hipotermia podría haber desencadenado reacciones fisiológicas extremas que se asemejaran a los síntomas de envenenamiento o exposición a un agente químico. ¿Podría el frío extremo distorsionar la realidad hasta ese punto? La hipotermia severa puede causar confusión mental, alucinaciones, comportamiento errático e incluso convulsiones. El cuerpo, en su lucha desesperada por conservar calor, puede llegar a extremos inimaginables. Un ejemplo es el fenómeno conocido como desvestimiento paradójico, en el que las víctimas en un estado de delirio se quitan la ropa a pesar del frío extremo. Eso explicaría por qué algunos de los cuerpos fueron encontrados con poca o ninguna ropa, pero qué hay del sangrado descrito por Valla. ¿Es eso compatible con la hipotermia? ¿Podría el frío provocar hemorragias internas? La hipotermia también afecta a la coagulación de la sangre. En casos severos puede haber sangrado interno e incluso externo, especialmente en áreas como la nariz y los oídos, donde los vasos sanguíneos están más cerca de la superficie. El frío puede romper los límites de nuestro cuerpo, haciéndolo vulnerable de formas que no podemos comprender del todo. Entonces, si la hipotermia fuera la causa principal, ¿cómo logró Valla sobrevivir? ¿Por qué ella pudo escapar de las garras del frío mientras sus compañeros sucumbían? Esa es la pieza del puzzle que aún no encaja. Es posible que Valla, al ser más joven y quizás tener una mejor condición física, haya sido más resistente al frío. También es crucial recordar que ella huyó de la escena, lo que significa que no estuvo expuesta a las condiciones extremas durante el mismo tiempo que los demás. Es como si un instinto de supervivencia la hubiera guiado, alejándola del epicentro del horror. Su vida también pudo haberla salvado de cualquier otro factor que estuviera en juego, ya sea un agente químico, una toxina ambiental o incluso algún fenómeno natural desconocido. Exactamente la supervivencia de Valla, aunque inexplicable, no descarta ninguna de las teorías. De hecho, podría ser la clave para comprender lo que realmente sucedió en Kamar Daban. ¿Qué podemos decir de las teorías que se adentran en lo paranormal? ¿Hay alguna que merezca una consideración seria? A veces lo inexplicable nos atrae con la fuerza de un imán. Sin evidencia tangible, es difícil dar crédito a las explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, es interesante observar que el incidente de Kamar Daban ha sido comparado con el famoso caso del Paso Dyatlov, otra tragedia misteriosa en los Montes Urales, donde un grupo de excursionistas experimentados murió en circunstancias extrañas en 1959. El Paso Dyatlov, otro misterio envuelto en teorías de conspiraciones y especulaciones sobrenaturales. ¿Existe algún paralelismo real entre los dos casos? Dos tragedias en las montañas, dos grupos de jóvenes con un destino fatal. Aparte de la ubicación geográfica y la naturaleza inexplicable de las muertes, no hay mucha conexión.
El paso Yatlov involucró lesiones extrañas, radiación y otros elementos que no están presentes en el caso de Kamardavan. Sin embargo, la comparación nos recuerda que los misterios, sin resolver a menudo, atraen especulaciones y teorías que van más allá de lo racional. La mente humana busca patrones, conexiones. Aunque sean ilusorias, necesitamos encontrar sentido a lo inexplicable, aunque eso signifique adentrarnos en el territorio de lo desconocido. Exactamente, y aunque no descartemos ninguna posibilidad, nuestra obligación es mantener una mente abierta pero crítica, evaluando la evidencia disponible con objetividad. ¿Cuál es la conclusión de nuestra inmersión en el incidente de Kamardavan? ¿Qué podemos aprender de este misterio que aún nos perturba? La lección más importante es la humildad. A pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, todavía hay fuerzas en la naturaleza que no comprendemos completamente. El incidente de Kamardavan nos recuerda que el mundo natural puede ser impredecible, incluso peligroso, y que la línea entre lo conocido y lo desconocido es a menudo borrosa. Nos enseña la importancia de la preparación y la cautela. Y respeto por la naturaleza, las montañas guardan secretos. Y a veces esos secretos pueden ser mortales. Así es, y aunque no tengamos todas las respuestas sobre lo que le sucedió a sus excursionistas, su historia sirve como una advertencia para aquellos que se aventuran en lo desconocido, un recordatorio de que la naturaleza siempre guarda secretos y algunos de ellos quizás nunca lleguemos a desentrañar. El misterio de Kamardavan permanece un escalofrío, recorre mi espalda al pensarlo. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta inmersión? Compartes propias teorías y reflexiones con nosotros hasta la próxima. Que la curiosidad os acompañe, pero que la prudencia sea vuestra guía.